Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos entonces a estar compartiendo de las Sagradas Escrituras, Levítico capítulo 13, que habla sobre las leyes sanitarias acerca de la enfermedad de la lepra. Y así como hemos mirado en estos días en que el mayor serviría al menor y que va en contra en cuanto a lo que es la lógica, ¿no es cierto? Pero también en cuanto a esta ley vamos a encontrar algunas cosas que si las analizamos humanamente no las iríamos acompañando. Sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es la guía de Dios para su pueblo Israel. Hoy ya la lepra no es un problema como en aquellos días, la ciencia ha avanzado y bueno, tienes ciertos tratamientos paliativos y pueden ir acompañándole y hasta en ciertos casos previniendo o curándose. Lo cierto es que en aquellos días era una enfermedad de efecto contagiosa y que traía muchas secuelas, Por lo tanto, había que tener una ley sanitaria para cómo tratar a las personas en esas condiciones. Pero también la lepra, en el contexto bíblico, tiene que ver con el pecado. Si nosotros miramos muchos de los juicios en los cuales cayeron algunos de los personajes que leemos de la Biblia, cayeron bajo los juicios de cuando fueron hallados en pecado, bajo el juicio de recibir lepra. Este fue el caso, por ejemplo, de María, la hermana de Moisés. Cuando Moisés y Aarón murmuraron en contra de... Aarón y María murmuraron en contra de Moisés, cayó lepra sobre ella y Moisés tuvo que rogar a Dios para que sea curada. Así también hubieron otros casos en los cuales fueron juzgados por Dios con la enfermedad de lepra. O sea, la lepra bíblicamente está relacionada con el pecado. Por eso es importante que nosotros podamos leer, no solamente pensando en el concepto de lo que es la ley sanitaria, sino también cómo Dios mira el pecado y cómo Dios juzga el pecado. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es.
y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que se le mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciese tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no los encerrará porque es inmundo. Mas si el brote de lepra, cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Yo sé que si no pensamos profundamente y no estamos atentos, se nos pueden pasar muchos detalles. Pero yo voy a hacer una breve reseña y refrescar un poquito. Los sacerdotes eran los encargados en aquel entonces de mirar la condición de la persona que tenía llaga, por lo cual recibían una instrucción de parte de Dios para poder reconocer a las personas que tenían llaga. Por eso es que no era hecho por cualquiera en particular, sino que el sacerdote, instruido por Dios para ejecutar esta ley, tenía que hacerlo con, con detenimiento, no lo podía hacer ligeramente. No era cuestión de sacar el talonario y extender una receta, no. Tenía que mirar, y aún había ciertas condiciones. Una de ellas era que si no tenía la certeza, ¿qué hacía? Le encerraba por 7 días. Le encerraba por 7 días. Si al 7º día todavía no tenía la certeza, otros 7 días más. Se entendía que con 14 días, dado por la experiencia que ellos tenían en cuanto a tratar, que era algo que solamente ellos estaban en su potestad, poder diagnosticar y de alguna manera declararlo inmundo o limpio, tenían ya un conocimiento por experiencia, ¿no? Más allá que como era plan de Dios y había una dirección de parte de Dios, ellos eran guiados también en cuanto a este tema. Ahora, lo notorio de esto es que cuando había dudas se lo encerraba, pero cuando ya no había dudas se lo dejaba libre, siendo que era una enfermedad infectocontagiosa. Pero ¿por qué motivo se lo dejaba libre? Porque el enfermo ya conocía su condición, era responsable de su condición, y entonces por ese motivo es que se lo declaraba inmundo porque tenía llaga, pero se le dejaba libre. Ahora, había un tercer caso, que era cuando la llaga cubría completamente de los pies a la cabeza. Y esa es la que por ahí nosotros no concordaríamos tanto, porque ya no se lo declaraba inmundo, aunque tenía llaga de los pies a la cabeza, se lo declaraba limpio. De manera que si el sacerdote le veía, todo el mundo le veía, y era bien notorio,
era declarado por Dios, delante de Dios, a través del sacerdote, se lo declaraba limpio, ¿no? Y aquí es donde para nosotros, seguramente, nuestro juicio tenemos cierta contradicción. ¿Por qué? Porque si yo tengo dudas, bueno, lo encierro hasta tener la certeza, pero cuando ya tengo la certeza, ¿qué hago? Lo aíslo, no le doy la libertad, lo pondría tal vez en un leprosario, en un lugar de reclusión para las personas de esta condición. Pero ¿qué era lo que según la ley de Dios hacía? Le reconocían que tenía llaga, que era inmundo, pero lo dejaban libre. Y había un tercer caso, que era si la llaga se veía desde lejos, porque la persona llagada estaba de los pies y hasta la cabeza, ya no se lo declaraba inmundo, se lo declaraba limpio. Y eso para mí es una contradicción aún mayor, porque sumamente notorio de que la persona está infectada por la lepra, y por consiguiente, ¿cómo le puedo declarar limpio? Siento que es completamente notorio que está infectada. Y aquí es donde nosotros sentamos a meditar en cuanto al corazón de Dios. ¿Y por qué la persona muchas veces se encuentra encerrada? La Biblia tiene un juicio para el pecador. Dice la Escritura, no hay paz para el pecador. ¿No es cierto? Así declara la Escritura. Cuando una persona tiene su pecado oculto, hay un síntoma que le va a diagnosticar que está en pecado. ¿Cuál es el síntoma? Que no tiene paz. Usted le pregunta en cuanto a su salvación, le pregunta en cuanto a la vida eterna. Dice, la verdad yo no sé. No tiene la seguridad de la salvación. Dice, Dios es el que sabe todas las cosas. Él es el que me juzgará. Seguramente, como es amor, me dejará ir en paz. Pero no tiene la seguridad de la paz. ¿Qué significa? Ausencia de enemistad, ausencia de separación, ausencia de guerra. Entonces no cuenta con eso. Por eso es que las personas, cuando no reconocen su pecado, hay un síntoma muy común, y es que se encuentran encerrados. Muchas veces ese encierro tiene que ver con el no poder conciliar el sueño, tiene que ver con el no poder tener estabilidad en el hogar, estabilidad emocional, tiene que ver con los fracasos constantes, tanto económicos y emocionales. Hay personas que dicen, no sé qué pasa, pero en todo lo que emprendo fracaso. No sé por qué, pareciera que la mala suerte me sigue, ¿vio? Mucha gente dice, pareciera que estoy mufado, la mala suerte me sigue. Entonces están como encerrados, no logran avanzar, no logran prosperar. Y eso es un poco también la condición del que, teniendo la llaga de lepra, no se le podía reconocer que tenía lepra. Entonces, ¿qué hacía? Quedaba encerrado. Por eso es que hay tantas personas que, al ser pecadoras, pero al no reconocerse como pecadoras, están encerradas en esa condición y no pueden avanzar. Dios les deja encerrados para que no avancen, a fin de ¿qué? De que puedan examinar. Siempre que comemos la Santa Cena, ¿qué es lo que leemos? Si nos examinamos a nosotros, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Amén. Entonces, hermano querido, la persona que no hace un examen de sí mismo y no se reconoce pecadora, es una persona que está encerrada en esa condición. No logra avanzar. Por ahí sí hasta aún logra avanzar, y muchas personas las vemos sumamente exitosas. Siempre recuerdo un claro ejemplo, aquí había de un dentista muy famoso aquí de San Carlos, que terminó su hijo quitándose la vida, luego él también, drásticamente muriendo. Sin embargo, tenía una profesión,
reconocimiento. Personalidades venían desde otros países a atenderse con él y todo. Sin embargo, uno le veía, podría decir que económicamente estaba muy bien, tenía una profesión que le estaba dando buenos réditos. Sin embargo, estaba encerrado en una condición, tanto él como tristemente el deceso de su. Entonces, así hay muchas personas que hoy se encuentran en esa condición. ¿Por qué? Porque no se reconocen pecadores. Pero luego está la otra, la que se reconoce. Sí, es llaga de lepra, pero dejémosle ir libre. ¿Por qué? Porque el que se reconoce a sí mismo que es pecador, ¿por qué no queda encerrado? ¿Por qué ya no está? Porque está reconociendo su condición. Amén. Está reconociendo su condición de pecador. Entonces ya no está encerrado. Esa persona va en un proceso y en un progreso hacia la gracia. Va en un proceso y en un progreso hacia la gracia. Porque ¿qué debo hacer yo antes de recibir la salvación? ¿Cuál es el paso anterior a recibir la salvación? Que me reconozca perdido. Ninguna persona que no hace un reconocimiento de sí misma como perdida va a dar la necesidad de un Salvador. Pero si yo me reconozco perdido, si yo me reconozco estar muerto en delito y en pecado, entonces, ¿qué tengo? La necesidad de un Salvador. Como el paralítico que yacía en el estanque de Betesda, 38 años esperando por su restauración, 38 años esperando salir de esa condición. Y entre tanto que iba hacia las aguas, mientras éstas se removían, otro se adelantaba y le ganaba lugar. ¿Y qué hizo? Se quedó allí, pero ya sin esperanza. Cuando perdió toda esperanza, ¿qué pasó? Apareció el Salvador en su vida. Cuando perdió toda esperanza de poder ser sano, pero entendiendo su condición de inválido, cuando perdió toda esperanza de ser sano, pero entendiendo y siendo bien notoria su condición de inválido, entonces aparece el Salvador. ¿Y qué es lo que le dice el Salvador? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo puede ser esto? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico que yacía así 38 años, por la palabra de Jesucristo que le decía que se levantara, se levantó y comenzó a caminar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y separa las intenciones del alma y del espíritu. Entonces penetró esa palabra en su mente y en su corazón y caminó. Así como Pedro dijo, he pescado toda la noche, nada he conseguido, pero en tu palabra echaré la red. Y no podía recoger la red de tantos peces que había logrado atrapar la misma. La palabra de Dios es poder, es eficaz, tiene poder en sí misma para hacer una obra. Cuando habla de eficaz, dice tener poder en sí misma para hacer una obra. Por eso todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene poder y es eficaz en sí misma para hacer la obra para lo cual Dios la envió. Y aquí es donde llegamos a la tercera figura, que es cuando la persona está completamente llagada, desde lejos claramente se hace notorio que tiene llaga de lepra, pero ¿qué dice la palabra? Ese es limpio. Ese es limpio. Va en contra de todo lo que sería nuestro razonamiento humano. ¿Por qué? Porque la persona claramente y se hace visible que tiene llaga de lepra. Pero ¿qué decía el veredicto? El sacerdote, ¿qué estaba obligado a decir a pesar de lo que veía en sus ojos? Que era limpio.
A pesar de lo que sus ojos veían, que era una persona completamente llagada, de los pies hasta la cabeza, ¿qué es lo que tenía que decir? ¿Están conmigo acá? ¿Me han seguido? ¿Qué tenía que decir? ¿Cómo? ¿Qué tenía que decir? Que era limpio. A pesar de que él lo veía completamente llagado, de los pies y hasta la cabeza, tenía que decir que era limpio. ¿Por qué tenía que decir que era limpio? Porque Dios lo juzgaba y decía, era limpio. Así es la gracia. Cuando tú te miras a ti mismo, te ves completamente llagado. Te ves que eres pecado de los pies hasta la mollera, ¿no es cierto? ¿O sus pies no son presurosos para hacer lo malo? No, no. Tiene pie de bailarín, bailarina. Evita todos los baches, todos los pozos, nunca cae en la tentación. Su cabeza está libre de todo pensamiento y todo mal deseo, toda mala intención y toda mala idea, ¿no? Entonces somos pecados de los pies hasta la cabeza. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, ¿cómo se ve usted? ¿Completamente puro, sin ninguna mancha, sin ninguna llaga de lepra o completamente leproso? Completamente leproso. ¿Y qué es lo que dice el sacerdote cuando se hace claramente visible que es leproso? El tal es limpio. Eso es la gracia. Esa es la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque la persona que ya era completamente llagada y se hacía claramente visible, no podía ocultar su condición era plenamente notoria, lo único que quedaba que era la gracia, que Dios le declarara limpio. Porque ante los ojos de los hombres era inmundo. Por eso es que hemos estado hablando que podemos encontrar el Evangelio en tantas historias y narraciones de la Biblia. Y aquí, en este capítulo 13, sobre la ley sanitaria de la lepra, podemos encontrar el Evangelio, que va contra todo razonamiento. Es más, hoy yo llevaría a una persona completamente llagada, de los pies y hasta la cabeza, a un médico. Según la ciencia, ¿cómo lo declararía? Esta persona es una persona que tiene una enfermedad infectocontagiosa y le ha cundido por todo el cuerpo. Por lo tanto, es una persona que está mal. Pero ¿cómo le declaraba la ley de Dios? Que estaba limpio, que ya no era inmundo. ¿Por qué? Porque no quedaba otra salida que la gracia. Por eso es que, entre tanto, nosotros queremos hacer cosas para tapar el pecado, queremos hacer cosas como la ética, la moral y tantas cosas en las que trabaja e invierte el hombre para tapar el pecado, tanto más inmundos somos. Tanto más en pecado permanecemos. Jesús lo juzgó a sus contemporáneos y les dijo, si dijeran que no ven, entonces verían, pero por cuanto que habéis dicho que veis, permaneceréis en vuestros pecados. Al juzgarse ellos como limpios, siendo que eran pecadores, que estaban cundidos de lepra de los pies y hasta la cabeza, al juzgarse como limpio, ¿cómo lo declaraba el Señor Jesucristo? Muertos en delitos y pecados. Sin embargo, todos aquellos que estaban y que era claramente notorio que eran pecadores, ¿cómo los declaraba Jesús? Tu fe te ha salvado. Ve en paz, no peques más. A todos ellos los declaró de esa manera. La mujer que lavó sus pies, que era una prostituta, Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, la mujer del flujo de sangre, todos ellos, ¿cómo fueron declarados? Limpios. ¿Por qué? Porque claramente ellos podían reconocerse como leprosos, completamente llagados. Cuando uno se reconoce completamente llagado, como leproso, lo único que puede depender es la gracia. Por eso, aunque va en contra de la lógica humana, cuando nosotros decimos que somos santos, que somos justos, que somos perfectos,
Y la gente nos ve en nuestro andar, en nuestro proceder y dice, ¿cómo puedes decir tú que eres santo, justo y perfecto cuando tienes llaga de lepra, cuando tienes un montón de defectos, un montón de errores? ¿Por qué? Por la palabra del juicio, por la palabra de Dios, porque Dios me juzgó y al verme cubierto con la sangre de Jesucristo, me juzgó como limpio. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos vivir y andar por vista o podemos vivir y andar por fe. El que anda por vista ve a una persona completamente llagada y que dice, es inmundo. Pero el que anda por fe ve a una persona completamente llagada y ¿cómo lo juzga? Limpio. ¿Por qué? Porque Dios lo declara limpio. Entonces, ¿qué hace? No anda por lo que ve, sino por la palabra de Dios que vibra y que permanece para siempre. Esa es la diferencia de la vida de creencia, del que vive por la fe y del que no cree en Dios. El que vive por la fe, si Dios lo declara limpio, aunque delante de sus ojos ve a una persona completamente llagada, lo declara limpio, no le importa lo que ve. Pero el que es incrédulo y anda por vista, ve a una persona completamente llagada y ¿qué dice? Inmundo. Amén. Por eso es que los juicios de Dios, como los caminos de Dios, son muy distintos al juicio del hombre y a los caminos del hombre. Jesús juzgaba a sus contemporáneos y le decía, no juzguéis las cosas como hombre, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? No el que yo hago de la situación, de las cosas, sino que el justo juicio es el juicio de Dios. Lo que Dios dice es lo que realmente importa. Podemos ver el ejemplo del rey Naamán, el general Naamán, un hombre prestigioso. Pero cuando llegó al profeta Eliseo y este le dijo, zambúllete 7 veces en el río Jordán, ¿qué hizo este? Se fue ofendido. Pero uno de sus criados le hizo entrar en razón y le dijo, si te hubiera pedido algo peor, ¿no lo hubieras hecho? El problema no era zambullirse en el Jordán. El problema era que para zambullirse en el Jordán tenía que sacarse las vestiduras. Y no debía hacerlo una vez, debía hacerlo 7 veces. Así que ¿cuánto recaudo puedo tener yo delante de mi ejército para sacarme la armadura, la vestidura y zambullirme? Y no solo una vez, lo tengo que hacer 7 veces. Si fuera una vez, bueno, puedo tomar el recaudo, decirle, dense vuelta a todo, nadie mire, me saco. Pero si 7 veces, alguno seguramente va a voltear la vista y yo no lo voy a ver para ver cuál es la escena. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería mostrarle a Naamán? Que no ocultara su lepra, que se mostrara su lepra. Él quería ocultarla debajo de la armadura, que nadie viera que era leproso. Así todos aquellos que quieren ocultar su pecado debajo de la ética, de las buenas costumbres, de la moral, de las buenas obras, todo el que quiere ocultar su pecado debajo de esa armadura, Dios le declara inmundo. Y lo que tiene que hacer es revestirse de ello, zambullirse en el río Jordán para que sea verdaderamente limpio. El río Jordán es como un bautismo, es pasar por. Así también todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos pasado por Cristo. Juntamente con Él fuimos crucificados para que como Él resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en una novedad de vida. Todos nosotros nos tuvimos que zambullir en el Jordán y que se mostrara que éramos pecadores, que estábamos llagados de los pies y hasta la cabeza para alcanzar la gracia de Dios. Y hoy, cuando se nos ve completamente blanco, llaga de los pies y hasta la cabeza, pero bajo el juicio de Dios, ¿cómo somos? Limpios. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? ¿Que somos inmundos, que somos limpios? ¿Qué tenemos que decir? ¿Que somos pecadores, que somos justos? Eso es la fe. Esa es la vida de creencia.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que son tan maravillosas estas narraciones que nos registran las Escrituras para poder comprender el juicio de Dios, para poder comprender el corazón de Dios para la persona que se reconoce completamente necesitada, completamente llagada. Solamente una persona completamente necesitada, una persona completamente llagada puede hallar la gracia y ser declarado limpio. Mas la persona que todavía encubre su pecado, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Amén. Entonces, por eso es que hay diferentes leyes. Entre tanto, no me reconozco, ¿qué hago? Quedo encerrado bajo los síntomas de la desesperación, bajo los síntomas de la preocupación, de la ansiedad. Cuando me reconozco, voy en un camino de proceso y de progreso. Pero como me voy cubriendo con mis buenas obras, como me voy cubriendo con esa armadura de la ética, de la moral, Dios quiere que yo me saque eso. Y que se haga claramente notorio de que estoy llagado de los pies a la cabeza. ¿Para qué? Para que zambullido en el Jordán pueda salir con la piel renovada como la de un niño. Para que zambullido en la sangre de Cristo pueda salir absuelto, libre de toda culpa y todo pecado, como si nunca lo hubiera cometido. Hasta aquí entonces compartimos esta enseñanza de la palabra del Señor y damos gracias a Dios en este día. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado, Señor, tu palabra por la cual hemos sido instruidos para ser enseñados, Señor, en cómo podemos, Señor, estar en este día delante de tu presencia con conciencia limpia, Señor, sin carga, sin fatiga, Señor, sabiendo que a pesar de que somos personas que estamos completamente llagadas, de los pies y hasta la cabeza, se hace notorio que somos pecadores, pero bajo tu juicio, bajo tu dictamen, Señor, nosotros somos limpios, porque al igual que Naamán se zambulló en el Jordán, nosotros fuimos bautizados con Cristo, hemos muerto y resucitado con Él en una novedad de vida, por lo cual te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia puede decir fuertemente amén, amén, amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor y vamos a estar alabando el nombre del Señor con júbilo, amén, aleluya, bendito sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,